Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a presentar el tema de las funciones del lenguaje. Así que comencemos. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se refieren al uso de la lengua que hace una persona, es decir, son los diferentes objetivos, propósitos y actitudes que se da al lenguaje al comunicarse, tanto en el plano oral como escrito. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, ya sea afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una emoción, un sentimiento, para preguntar o dar una orden, según sea como utilicemos las distintas frases y oraciones que expresan lo anterior señalado, será la función que desempeñe el lenguaje. Función representativa o referencial. Se usa cuando pretendemos meramente transmitir una información, sin hacer valoraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. Por ejemplo, cuando decimos está lloviendo o la capital de Marruecos es Rabat. Esta función se centra dentro de los elementos de la comunicación en el mensaje, aunque también hay quien dice que se centra en la realidad exterior o referente. Representa objetivamente la realidad informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Función poética o estética. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. También es una de las principales funciones en los refranes. Esta función, al igual que la representativa, se centra en el mensaje, pero al contrario que ella, en su forma y no en su contenido. Cualquier poema es un ejemplo de la función estética del lenguaje. Por ejemplo, y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Se presenta en textos literarios y publicidad. Busca alterar el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma, esta centrada en él como se dice. Yo les hablaré sobre el lenguaje metalingüístico y bueno, es una de las funciones del lenguaje que se refiere principalmente a la posibilidad de hablar o razonar acerca del propio lenguaje. Mediante el control de estos, nosotros podemos controlar la lengua. O sea, sería jugar con rimas, comprender metáforas, oraciones de doble sentido, chistes o simplemente reflexionar sobre alguna frase. Esto nos puede o nos da la capacidad de nosotros mismos poder analizar y así nosotros poder dar la explicación sobre alguna palabra que nos entienda o que nos expliquen a nosotros sobre esa palabra. También les hablaré sobre la función fásica. Esta incide sobre el canal de comunicación, o sea, el conducto físico por donde nosotros circulamos el mensaje y se manifiesta en interrogaciones, repeticiones o frases hechas y su función es abrir o cerrar o mantener un mensaje. Por ejemplo, cuando dos personas están hablando por teléfono y se pierde la conexión, pues una frase que utilizamos es ¿me escuchas? O ¿escuchaste lo que acabo de decir? Esta función fática se divide entre dos, la situacional y la de temática. La situacional se encarga de hablar de la situación que se presenta entre los hablantes, mejor dicho, en el lugar como se puede ver en el ejemplo. La temática se encarga del tema del cual los hablantes están tratando. Aquí están los ejemplos. El primero, que es la situacional, puede ser cuando ya se mencionó, ¿me escuchas? O ¿escuchaste lo que dije? Y la temática es, puede ser, ¿qué haces? Te puedo hacer unas preguntas. Y esos serían los ejemplos de la función fática dividida en dos partes. Función expresiva o emotiva. Principalmente expresa sentimientos, actitudes, estados de ánimo, deseos, voluntades y el grado de interés al mensaje. Esta trata de informar el estado de ánimo del emisor mediante un mensaje o podemos
descubrir rasgos en su personalidad. Decidimos que el mensaje cumple una función expresiva o emotiva. Además de transmitir una información, el que habla expresa a la vez su actitud ante lo que dice. El llanto de los humanos o sus gestos y gritos de alegría son también mensajes emotivos, en el que el lenguaje verbal, la función expresiva recurre a las onomatopeyas o a las formas exclamativas. Ejemplo, ¡ay! ¡Qué dolor! Son mensajes verbales que desempeñan principalmente una función emotiva. Los gestos, los tics o la intensidad de la voz acompaña a esta. Una situación puede ser que cuando una persona sonríe, podemos preguntarnos, ¿nos estará mostrando su aprecio o lo finge? ¿Pretende crear un clima de confianza o solamente aparenta? Ya que igual podemos fingir esta situación expresiva o incluso al expresarte puede llegar a dar un sentimiento u otro mensaje. Función apelativa o conativa. Es una oración cuya función es llamar o captar la atención del receptor para influirlo mediante órdenes o sugerencias. Las propiedades de la oración apelativa se caracterizan por el empleo de la segunda persona en modo imperativo o subjuntivo. También suele utilizar recursos como el vocativo o apóstrofe. Es frecuente en el lenguaje coloquial, en la publicidad y en la propaganda política e ideológica. Mediante el uso de esta función se pretende causar una reacción en el receptor, es decir, con esta función se pretende que haga algo que deje de hacer algo. Se centra en el receptor y es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor. Dentro del mensaje se invita al oyente a que haga algo. Un ejemplo puede ser cuando decimos cierra la puerta, por favor, y eso lo podemos interpretar como una sugerencia. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado nuestro video. Y bueno, gracias por su atención.